Hola, muy buenas tardes. Muchos saludos a todos. Muchas gracias por estar aquí presentes de nuevo a este webinar de Zoetos. Vamos a tener una plática muy interesante con la maestra Aguilar y va a platicarnos sobre el tema de dolor en aves. Quiero tomarme unos minutos para hacer una presentación pequeña porque, pues bueno, no voy a tener tiempo de mencionar todas las cuestiones y logros que ha tenido la doctora Valeria en toda su vida profesional. Digo, aparte de ser una gran persona, gran profesional y gran amiga, pues nos da muchísimo gusto a todo el equipo de Soetos, repito, tenerla por acá. Entonces, para que conozcan un poco, una semblanza de lo que ha hecho en el transcurso de su vida profesional, empecemos con que cursó su licenciatura en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, aquí en la Ciudad de México, y posteriormente realizó su maestría en Master in Science in Wild Animal Health en la Universidad de Londres, en el Royal Veterinary College, directamente desde allá en Europa, y posteriormente hizo su estancia e internado en el Hospital de Halcones de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, en el año 2004 hasta 2005. Ahí pues empezó con mucha buena parte de su práctica con medicina de aves rapaces y fauna silvestre en general. Y actualmente, vamos a empezar por las cuestiones más recientes, pues es coordinadora de la especialidad en medicina y cirugía de fauna silvestre ahí en su alma mater, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, desde el año 2022. Anteriormente me tocó colaborar mucho más cercano con ella en la Dirección de Operación Científica y Técnica y la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre, aquí directamente en Zoológico de Chapultepec, donde ella era responsable de coordinar los proyectos de investigación, de las pruebas de servicio social, las estancias académicas, coordinación de laboratorios de diagnóstico, en fin, muy buena parte de lo que tiene que ver con investigación y conservación, aparte del laboratorio de reproducción, aquí en la Dirección General de Zoológicos. Ha colaborado de manera aparte en el Hospital Veterinario del Valle de México, como veterinaria fauna silvestre y pequeñas especies, en el Hospital Veterinario Condesa, en el Hospital de Especialidad Veterinaria San Jerónimo, como veterinaria de aves también y de fauna silvestre y demás. Entonces, pues bueno, su práctica se ha orientado en realidad a la clínica de lo que sería a ejemplares no convencionales, animales bajo cuidado profesional y por supuesto lo que tiene que ver con mucho de aves rapaces, halcones y demás, ¿no? Es profesora de asignatura A en la Facultad también de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, con 50 grupos. No podemos decir que sea algo muy fácil para las materias de manejo y aprovechamiento de recursos naturales, seminario de bioética y metodología diagnóstica, entre otras. Ha tenido oportunidad también de colaborar con la Universidad de Valle de México en la materia de clínica y conservación de fauna silvestre y actualmente también es miembro de la Asociación Veterinaria de Medicina Forense, ¿no? Desde el año 2020 ha colaborado con esta asociación, teniendo parte también de diplomados, acreditaciones en medicina veterinaria y zootecnia y por supuesto pues ha tenido oportunidad de apoyar a varios estudiantes de licenciatura, sinodal, estudios profesionales, maestría, etcétera, etcétera. Y pues sin duda eso se ha plasmado también en diferentes artículos de revistas arbitradas. Entonces, pues no nos queda más que recibirla con honores a la mismísima doctora Valeria Aguilar Sánchez para que tenga haga uso de esta plataforma y pues estemos todos a gusto escuchando la plática que nos trae el día de hoy. Muchísimas gracias, Juan, por estar aquí con nosotros de nuevo y que se escuche el aplauso desde allá de cada uno de sus sitios donde se encuentran todos los asistentes. Y listo, la plataforma es tuya para que puedas iniciar cuando gustes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tan cálida presentación. Es un gusto estar con ustedes. Una especial mi gratitud a Zoetos por invitarme. Veo pues varias personas con las que he colaborado, ¿no? Con las que he tenido la fortuna de coincidir. Y pues me da muchísimo gusto estar aquí y poder compartir un poquito de lo que hemos aprendido en el camino. Bueno, pues vamos a dar inicio entonces. Vamos a hablar un poco de cuestiones de manejo del dolor en aves. Esta es un poquito la organización en la que vamos a ir partiendo. Vamos a hablar un poco de medicina basada en evidencias. Eh, ¿Por qué voy a hablar de medicina basada en evidencias? Porque van a haber un montón de artículos científicos por ahí eh, que pueden ser, pues de repente como que van a ver que son muchas cosas, ¿no? Que vemos un montón de artículos y entonces de repente es difícil decir, bueno,
qué peso le voy a dar a cada uno de ellos, puedo extrapolarlo, no puedo extrapolarlo, ¿no? Un poquito, algunas guías generales para esto. Vamos a hablar brevemente de la diversidad de la clase Aves. Es una clase, ¿no? No es una familia, es una clase, entonces es muchísimo más amplia. Vamos a hablar, por supuesto, de definición del dolor, de tipo de dolor, las implicaciones que tiene el dolor en el bienestar animal, cuestiones generales en cuanto a medicina veterinaria para reconocimiento del dolor. Vamos a hablar también de escalas del dolor y al final vamos a hablar de medicamentos, ¿no? Métodos de control del dolor y las consideraciones que deben de tener cada uno de ellos. Vamos a ver que hay unos que son muy útiles, otros que pueden ser con muchas limitaciones, en otros no hay suficientes estudios. Ya ustedes me contarán cuál es también su experiencia. Entonces, pues vamos a hablar poquitito de medicina basada en evidencias. Y esto es un poco para picar su curiosidad y invitar a todos y a todas a que pues busquen un poco de este tema, ¿no? Está la medicina veterinaria basada en evidencias y pues esto se extrapola, por supuesto, a la medicina humana. Y está pues toda la asociación Cochrane, en donde pues estudian estos niveles de evidencia, ¿no? Entonces, partiendo de lo más abajo, digamos, de lo más general que pueda haber, son información pues conocida por todos, opiniones de expertos, que sería como el nivel más básico, en donde hay un volumen de información súper grande, ¿no? Hay un montón de información y es fácil de conseguirla, ¿no? Y luego tenemos un montón de estudios de caso, ¿no? Y reportes de caso, series de casos, y estos pues también tienen su validez, ¿no? Por supuesto, ya que empezamos a hacer estudios que son pues controlados, donde hay un grupo control, donde se hacen cohortes, donde se hacen comparaciones, donde ya hay material y métodos, hay hipótesis, etcétera, o pueden ser ya aleatorizados, doble ciego, etcétera, pues va a ir subiendo el nivel de evidencia, ¿no? Y la calidad de la evidencia para información muy puntual. Y hasta arriba se considera que están los análisis sistemáticos y los metaanálisis porque van a hacer una revisión de toda la evidencia que existe sobre un tema en particular. Y bueno, hay un montón de artículos que pueden encontrar de todas las disciplinas de cómo se utiliza la evidencia, ¿no? Entonces, no es porque necesariamente yo voy a hacer un proyecto de investigación, a lo mejor sí lo van a hacer, pero simplemente las preguntas clínicas, ¿cuál es el mejor analgésico para esta especie con un problema ortopédico, por ejemplo? Ya nos ayuda a tener un punto de partida para poder utilizar todo el bagaje de información que vamos a encontrar. Entonces, hay que formular una pregunta que sea una pregunta correcta y que esté como muy acotada, que sea muy específica para lo que yo quiero encontrar. Y bueno, ya hay metodologías para localizar las mejores evidencias. Por supuesto, entre más recientes, pues más es más probable que sean más útiles, ¿no? Pero a veces en algunos temas, pues encontrarán evidencias que son muy antiguas y es todo lo que hay, ¿no? Y hay que ver de qué tipo de evidencia estamos hablando. Esa es la valoración crítica de las evidencias. Es decir, a lo mejor me encuentro unas memorias de un congreso y unas memorias de un congreso pueden tener su valor, por supuesto, pero muchísimas veces se trata, como esta plática incluso, de una revisión bibliográfica, ¿no? Y que tiene que ver con la opinión de quien lo está virtiendo. Entonces, puede tener un sesgo, ¿no? Yo escogí lo que me pareció más relevante de acuerdo a mi criterio y no necesariamente va a ajustarse al criterio de alguien más. Y por supuesto, pues lo que queremos formulando esta pregunta clínica es aplicar los resultados a la práctica, es decir, ya tener una dosis que yo pueda utilizar en mi paciente y entonces ver qué fue lo que pasó, se parece o no se parece lo que está publicado o no se parece. Y por acá, de este lado de la pantalla, tenemos el fantasma de la evidencia, que van a ver que va a aparecer en diferentes lugares de la presentación. Y este fantasma de la incertidumbre, pues nos habla de esto, del nivel de evidencia. Cuando se trata de información más general, ¿no? Los niveles más bajos, pues la incertidumbre es más alta. Puede ser que lo único que me encuentro, porque es todo lo que hay en la literatura, es un reporte de caso que utilizaron meloxicam en una especie. Y es todo lo que hay.
¿no? Y a lo mejor me puedo encontrar otro tipo de información y que tengo que extrapolar de otras especies, ¿no? O a lo mejor incluso de otros taxones, ¿no? De otras clases, a lo mejor tengo que extrapolar de mamíferos, etcétera. Y ahí es en donde aumenta mi nivel de incertidumbre. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque, por supuesto, sabiendo en la medicina de fauna silvestre, pues es lo que hay de repente, ¿no? Es con lo que tenemos que trabajar, con lo que nos enfrentamos, pero ese fantasma de la incertidumbre va a estar ahí todo el tiempo y es algo que hay que considerar en nuestra toma de decisiones, ajá, y no darlo como, ah, bueno, funcionó en la especie A, tiene que funcionar en la especie B. No necesariamente, y vamos a ver muchos ejemplos en donde incluso especies muy relacionadas, la farmacocinética y farmacodinámica de algún medicamento es sumamente distinta. Entonces, pues hay una gran diversidad de la clase de aves, ¿no? Hay diferentes autores. En el último que revisé, pues calcula que hay cerca de 11.000 especies de aves en el mundo, ¿no? Más o menos en 40 órdenes, 238 familias, 2.297 géneros. Obviamente hay subgéneros, ¿no? Y cada uno de ellos va a tener particularidades anatómicas, fisiológicas, de conducta, ¿no? De hábitos de vida, de biología, ¿no? Y que van a tener que ver en cómo se van a expresar comportamientos, cómo funcionan sus organismos, etcétera, ¿no? Entonces, muchas de ellas también pues no se mantienen bajo cuidado humano, es muy difícil hacerlo. Habrá instituciones que lo hagan, algunas no, muchas veces no se mantienen como animales de compañía y lo que se sabe pues básicamente son datos biológicos, ¿no? Pero de repente pueden llegar, por ejemplo, a situaciones de rescate, ¿no? A centros de rehabilitación en donde se necesita hacer medicina en estas especies. Entonces, pues es un poquito como para buscar tener algunas guías para poder trabajar con distintas especies. Entonces, bueno, la definición del dolor, de acuerdo a la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con o parecida a daño a los tejidos real o potencial. Y fíjense, es bien interesante esta definición porque antes decían una experiencia sensorial asociada a daño a los tejidos, ¿no? Y entonces empezaron a meter como estas acotaciones, ¿no? Sensorial y emocional. ¿Por qué? Porque el dolor tiene un componente emocional y tiene un componente emocional en todos los animales en los que se ha investigado. Y puede ser asociada al daño a los tejidos, un daño tal cual como estamos viendo aquí, una pododermatitis grado 4 en un halcón, en un girafalte, pero también puede ser un daño que sea potencial, ¿no? Y esto se ha estudiado mucho en humanos, es bien interesante, al hacer como cuestiones en donde tapan la visualización de una mano y ponen una mano de goma y dan un martillazo a esa mano de goma, la persona, como esa mano está colocada como si fuera la mano de la persona, siente dolor, ¿no? Y incluso se miden esos potenciales de las neuronas y hay dolor y no sufrió ningún daño, ¿no? Entonces es bien interesante cómo está todo este andamiaje de protección, porque justamente el dolor es para proteger al organismo para que no tenga mayores daños, ¿no? Entonces tiene una parte que es adaptativa. Y ya después, justo en la definición del dolor, la del 2024, tiene un montón de acotaciones. En el caso de los humanos, pues que por supuesto tiene un componente social, tiene un componente socioeconómico incluso, tiene un componente cultural, ¿no? Va a haber lugares en donde sea socialmente aceptado quejarse más del dolor y lugares en donde no sea socialmente aceptado, o incluso géneros donde sea más socialmente aceptado quejarse del dolor y géneros en donde no. Hay un componente social que es sumamente complejo. Y bueno, entre todas estas acotaciones que hace la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, dice que es diferente la nocicepción, es decir, la sensación puramente química, ¿no? Electroquímica del dolor a nivel de receptores. Y es diferente al dolor. El dolor es muchísimo más complejo que únicamente a nivel sensorial. No puede inferirse únicamente por la actividad de las neuronas sensoriales. No es nada más nocicepción. Ese es un componente.
Y la expresión verbal es solo uno de los diversos comportamientos que expresan dolor. Es decir, no solamente que yo diga, ay, es que me duele, ¿no? Es lo que hace verdadero el dolor. Entonces, hay muchísimos comportamientos, dependiendo de la especie, por supuesto, que van a permitir a los animales expresar el dolor. Y no poderlo decir no significa que no duela, ¿no? Y eso durante muchísimo tiempo fue como lo que se asumía, ¿no? Como no dice que le duele, pues entonces no le duele, ¿no? Y entonces ahí entraba como todo un relajo en cuanto a las personas que no son verbales, pues por supuesto, ¿no? Se tenía que ser considerado su dolor. Entonces, un humano o no humano, es decir, cualquier otro ser que tenga el andamiaje o el hardware o como le quieran llamar, es decir, todos los componentes en su sistema nervioso que le permitan sentir dolor. Entonces, hay otras definiciones, ¿no? Esta es una definición un poco más larga de la misma asociación. Una respuesta sensorial aversiva causada por daño real o potencial que provoca respuestas de protección. Y ese es uno de los componentes más importantes. El dolor para lo que sirve es para proteger de un daño mayor. Y esto resulta en un comportamiento aprendido. Esto es bien interesante porque si, no sé, a lo mejor de chiquitos nos decían, aguántate, no llores porque entonces mamá ya no nos va a dejar salir a jugar a la calle. Entonces, ¡ah! ¿Te aguantabas? ¿No? Entonces, eso también es aprendido. Y los animales también pueden aprender a ocultar el dolor o a demostrar el dolor. Eh, entonces, por supuesto, va a haber mecanismos de supervivencia en todos los animales que son presa, que la mayoría de las aves van a tener estos comportamientos y que van a tratar de ocultar estos signos de dolor, lo cual no niega que exista el dolor. Entonces, puede modificar el comportamiento específico de la especie, incluyendo comportamientos sociales. Entonces, pero los problemas sociales en las parvadas, en los grupos, etcétera, también tendrían que ser evaluados tomando en cuenta el dolor. Entonces, bueno, hay un montón de estudios en aves de corral, ¿no? Este, y es bien curioso, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo se conoce, ¿no? Que pues hay procesos o prácticas veterinarias que son frecuentes en donde pues se generan mutilaciones y estas mutilaciones se sabe que producen dolor, ¿no? Entonces, como decíamos, la ausencia de verbalidad no implica ausencia de emociones asociadas al dolor y de hecho en este tipo de prácticas se conoce que se genera un neuroma que es un muñón de un nervio que todo el tiempo es doloroso, ¿no? Como ese miembro fantasma cuando hay amputaciones, que es lo que describen las personas que han sido amputadas, que todavía sienten el miembro y más aún todo el tiempo duele ese miembro. Bueno, pues se conoce que también existen otro tipo de mutilaciones que hacemos rutinariamente con las aves, ¿no? Como las crestas y los picos. Entonces, bueno. Eh, lo importante, dice el filósofo Jeremy Bentham, que es uno de los filósofos del utilitarismo, tiene un nombre muy desafortunado, pero es uno de las corrientes bioéticas importantes que utilizamos mucho los veterinarios para acercarnos a la consideración bioética de los animales. Y lo que dice Jeremy Bentham, lo que dijo, es que lo importante no es saber si los animales son capaces de pensar, por lo tanto, no necesitan tener un lenguaje verbal igual al del humano, sino saber si son capaces de sufrir. Entonces, viéndolo de esta manera, bueno, si tienen todas las estructuras que les permiten tener dolor y tener sufrimiento, no tenemos motivo para no considerar su dolor y su sufrimiento. Entonces, bueno, por supuesto nos acercamos al bienestar animal, ¿no? Como ya desde hace muchísimos años dice Webster, las 5 libertades, ¿no? Y una de ellas que es importante, libre de dolor. Es bien interesante, ¿no? De dolor, de lesiones, de enfermedades. Y ahí es en donde entra, pues, una gran parte del quehacer de los médicos y médicas veterinarias. No solo es proponer una zootecnia adecuada, una dieta adecuada, las condiciones medioambientales adecuadas, sino también poder determinar cuándo hay dolor y ese dolor, cómo lo voy a tratar. También tenemos, pues, muchos expertos que se han puesto a buscar cómo sabemos que existe el dolor en los animales, cómo sabemos
que en efecto podemos decir, ah, sí, 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 les duele, ¿no? Antes, hace muchos años, cuando empezaba a acercarme a estos temas, todavía en la audiencia de repente había dudas, ¿no? Y decían, bueno, pero ¿cómo sabemos, no? Bueno, pues hay evidencias bien concretas, ¿no? Hay respuestas aversivas al estímulo doloroso, no hay ningún animal, incluso los anélidos o algunos insectos, que no huyan de un estímulo doloroso. También porque existen receptores, existen nervios, neurotransmisores y tienen sistema nervioso central, aunque los sistemas nerviosos centrales, incluso cuando son muy rudimentarios, de todas maneras, muchísimas veces pueden sentir dolor, ¿no? En algunos anélidos, etcétera, podría ser un poquito complicado descubrir cómo, pero realmente simple y sencillamente la medicina del dolor va avanzando conforme la gente se pone a buscar y se pone a ver si hay dolor o no hay dolor. Entre más buscan, pues evidentemente más se encuentran. Y bueno, también porque existen receptores opiáceos en el sistema nervioso central, es decir, estos receptores en los que embona perfectamente las moléculas de algunos medicamentos derivados de la morfina y que son pues receptores para también endorfinas, ¿no? Que nuestro propio organismo va a generar y que son importantísimos para que funcione el sistema nervioso central como mediadores químicos. Entonces, bueno, sabemos que la expresión del dolor difiere por especie y por individuo. Ya decíamos que hay, no me gusta mucho esto de decir hay individuos más estoicos, pero a lo mejor hay estrategias de supervivencia en donde no vale la pena demostrar que siento dolor porque da una desventaja, ¿no? En la supervivencia. Eso del estoicismo a veces lo utilizamos como un pretexto para no dar medicamentos, ¿no? Para no dar una atención del dolor adecuada. Entonces, la expresión del dolor, más bien hay que ser buenos observadores, hacer buenas observaciones etológicas y considerar que difiere por especie e incluso por individuo. Por edad también puede haber diferencias, ¿no? Y por supuesto, yo creo que una de las evidencias más contundentes es que desde las aspirinas hasta los medicamentos más actuales de control del dolor para humanos, pues son probados en animales, en ratas, ratones, perros, monos, aves, ¿no? Hurones, etcétera. Entonces, bueno, ¿cuáles son las evidencias del dolor en los animales? Pues decíamos que hay semejanzas morfofuncionales con el humano, hay receptores, está todo el andamiaje, el sistema nervioso central, las vías nerviosas, los receptores, ¿no? Y hay mediadores químicos del dolor que son idénticos, ¿no? En la mayoría de las especies puede haber algunas pequeñas variaciones. Hay cambios bioquímicos y fisiológicos cuando hay expresión del dolor. Por ejemplo, se pueden aumentar algunas enzimas, puede aumentar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ¿no? Algunos otros mediadores como glucocorticoides, etcétera. Y por supuesto, en tratamiento de este sistema de las propias endorfinas para esta respuesta de huida o lucha, ¿no? Que tienen los animales ante muchísimo estrés y que incluso con heridas grandes pueden llegar a correr, a defenderse, etcétera, ¿no? Que es justamente para poder sobrevivir. Por supuesto, la respuesta a los analgésicos y cambios de comportamiento, ¿no? Que hay comportamientos que pueden ser suprimidos o comportamientos nuevos, ¿no? Que aparezcan únicamente cuando hay dolor. O comportamientos que son de evitación, incluso las posturas que se llaman posturas antiálgicas. A mí si me duele el pie, pues probablemente no voy a estar apoyando de la misma manera el pie que me duele que el que no me duele. Entonces, son cambios de comportamiento, cambios de posturas, cambios de actitudes que se van a expresar cuando hay dolor. Entonces, pues la inhabilidad de comunicar verbalmente no niega la posibilidad de que un individuo esté experimentando dolor y requiera tratamiento adecuado. Y aquí viene la parte ética, ¿no? Si podemos extrapolar que una fractura duele en humanos, pues también duele en cualquier otra especie donde haya ocurrido. Y bueno, otra definición de dolor, un evento sensorial que involucra el sistema nervioso central y periférico. Entonces,
involucra los dos sistemas y surge de una sensación desagradable que afecta y a su vez es afectada por los procesos de conciencia. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, en la prehistoria de la medicina de fauna, se consideraba que era adecuado utilizar bloqueadores neuromusculares que impedían el movimiento de los animales, ¿no? Y simple y sencillamente con impedir este movimiento ya se hacían contenciones, ¿no? Contenciones físicas, contenciones químicas, perdón. Y después, bueno, se sabe que simplemente son paralizantes, ¿no? Como derivados del curare. Y que estos paralizantes lo que generaban es, por supuesto, pues muchísimo dolor, estrés, simplemente porque lo que no podía hacer el animal era responder a los estímulos. Sin embargo, esos estímulos estaban llegando, ¿no? Entonces, estos procesos de conciencia estaban ahí, sin embargo, no podían ser expresados. Esto también es interesante porque en los procesos de anestesia hay muchos anestésicos que no son buenos analgésicos y que no va a tener como el grado de conciencia suficiente para responder de una manera de evitación a ese estímulo doloroso, sin embargo, está ese estímulo doloroso sucediendo. Entonces, eh, ustedes seguramente han escuchado alguno de los dichos, ¿no? Generales como de cabeza de chorlito, cerebro de pájaro, ¿no? Como haciendo alusión a que las aves son tontas, ¿no? Y es porque hace muchos años, ¿no? Se pensaba que un cerebro que no tiene circunvoluciones, pues no era tan inteligente como el cerebro de un humano, ¿no? Entonces, esta es una foto tomada del artículo de Jarvis y colaboradores, y que pues se dio la tarea de buscar, ¿no? ¿Dónde estaban todas estas funciones? Porque, bueno, pues las aves funcionan. Entonces, ¿cómo es que funcionan si es que no tienen todas esas partes, ¿no? Entonces, las neuronas, los tractos espinotalámicos que van a ser muy importantes en la transmisión del dolor, que es lo que vamos a llegar en un par de diapositivas más, son muy similares a los mamíferos. También la inflamación aumenta la sensibilidad de los receptores periféricos y la excitabilidad de las neuronas espinales. Y también están las prostaglandinas como mediadores del dolor, y también hay receptores opiáceos y también hay un sistema endocannabinoide en las aves, ¿no? Entonces, estas diferencias anatómicas, ¿no? Las aves, aunque tienen menos giros y circunvoluciones en el encéfalo, las células corticales que son responsables del procesamiento de la información están unas capitas de células más abajo, ¿no? Más abajito en el córtex, en aves y reptiles, ¿no? Y la corteza es de 3 capas en vez de 6, pero todas las funciones están ahí. Y esta es pues un esquema que me gusta, ¿no? Que he utilizado porque simple y sencillamente está como las funciones más complejas y las funciones más primitivas, ¿no? Y cómo están acomodadas en los encéfalos. Y no quiere decir que en las aves no estuvieran. Esta es la visión clásica de un paseriforme y un cerebro humano. Y realmente se encuentra que realmente la parte paleal, que son la responsable de las cuestiones más complejas, pues está distribuida en todo el encéfalo. La estriatal o estriada también se distribuye, y también la palidal, ¿no? Que son los responsables de todos los comportamientos, ¿no? Y ahí entrará el sistema simpático y parasimpático, etcétera, ¿no? Y entonces, pues existen también en aves nociceptores. Ahí ya vamos a hablar específicamente de los receptores particulares para el dolor. Tenemos receptores del frío, receptores de presión, receptores de calor, ¿no? Y tenemos receptores especialmente diseñados para percibir los estímulos dolorosos. Así de importante es percibir los estímulos dolorosos, y así de importante es para la supervivencia de las especies. También esto está correlacionado con la temperatura corporal de las aves, que en promedio podríamos hablar que en general en muchas especies va a estar alrededor de los 40 grados centígrados. Y esto es interesante porque muchísimas veces los estudios, de hecho muchos de los estudios que vamos a ver ya cuando se están probando medicamentos, utilizan una platina caliente, ¿no? Aunque algunos otros utilizan otras técnicas, pero esa platina caliente es importante, que para que realmente produzca un estímulo aversivo tiene que estar por arriba de 40 grados centígrados. Y hay múltiples vías ascendentes en las láminas de las astas dorsales de la médula espinal de las aves que van a transmitir las señales del dolor al cerebro medio y frontal.
Ajá. Y entonces, este cerebro de las aves, que es súper complejo, sirve para todas las funciones cognitivas que reconocemos en mamíferos. Entonces, está la habilidad lingüística y de hecho la parte lingüística de las aves es muchísimo más compleja y desarrollada. Incluso se sabe que diferentes grupos de la misma especie de aves en un parque, en donde está como muy estudiado, que es por ejemplo Central Park de Nueva York, hay dialectos, ¿no? Hay pronunciaciones diferentes para algunas cuestiones, ¿no? Hay memoria espacial, por supuesto, pensemos en los colibríes que saben en dónde ya libaron las flores y en dónde no. Razonamiento social, ¿no? Con aves sociales con cuestiones muy, muy complejas como pueden ser los cuervos. Hay cuestiones de personalidad que cada vez se estudia más. Representación del individuo, que tanto se reconoce o no se reconoce. Se sabe que las queas son capaces de reconocerse en el espejo como ellos mismos. Por supuesto, la capacidad de manipulación de objetos y más allá de eso, en los cuervos la capacidad de generar una herramienta particular, curvando una ramita para lograr un propósito en particular, sacar un gusano de un huequito, ¿no? Memoria episódica, aprendizaje vocal, ¿no? Reconocimiento de patrones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el dolor en las aves solo se empezó a considerar desde hace más o menos 20 años, ¿no? Y se reconoció y se dijo, bueno, pues ahí está, ¿no? Y bueno, ahí estuvo, pero siguen sin darse regularmente analgesia en este tipo de procedimientos que se hacen rutinario en millones de aves, ¿no? En producciones, ¿no? Entonces, en el corte de pico, por ejemplo, se eleva la corticosterona plasmática y ese es uno de los mediadores químicos que va a ser diferente al cortisol de los mamíferos, pero que es un mediador de dolor, ¿no? Y que podemos ver descritos por Gentle en este artículo. Por supuesto, se incrementa la frecuencia cardíaca, ¿no? Y si les damos a elegir, les ponemos medicamento no medicado y medicamento medicado, van a elegir el medicamento medicado, ¿no? Entonces, con un analgésico para tratar de sentirse mejor. Reducen su ingesta de alimento y de agua y por supuesto incluso las aves que tienen un corte de pico más reciente pueden bajar su jerarquía y por supuesto reducen el acicalamiento porque pues con qué se acicalan, pues se acicalan con el pico, ¿no? Entonces por supuesto son comportamientos de protección de la región lesionada. Entonces, bueno, ¿cuáles son estos mecanismos del dolor que hemos estado hablando? De repente hablé de nocicepción, hablé de algunas regiones anatómicas ahí medias extrañas. Entonces, la nocicepción es esa sensación de dolor. Es estos nociceptores que son receptores específicos para la percepción de estímulos dolorosos. El sentimiento del dolor, que es una reacción ya emocional, que es cuando algo nos pasa, pues después nos sentimos mal, ¿no? Porque nos pasó. Y este mecanismo cognitivo evaluativo que va a evaluar el daño, decidir el comportamiento a seguir. Por eso el dolor está vinculado con las emociones, porque a fin de cuentas las emociones hacen que ese recuerdo sea muchísimo más duradero y que sea duradero va a permitir una mejor supervivencia para evitar el dolor. Entonces, ¿cuáles son los componentes ya per se del dolor? Los componentes neurológicos son la nocicepción, que va a ser a nivel de los nervios, la transducción, que va a ser cómo va a correr ese estímulo doloroso del lugar en donde ocurrió la lesión, cómo va a llegar hacia la médula espinal, la transmisión, cómo va a pasar hacia ciertas regiones en particular, que van a ser las regiones dorsales y ventrales de la médula, la modulación, que va a ser hacerlo funcional, es decir, en donde se diga cuál es la intensidad precisa que tiene el dolor y la percepción, que ya es a nivel de corteza. Entonces, ni siquiera se necesita tener como una corteza muy desarrollada ni muy compleja para poder tener percepción del dolor. ¿Por qué? Porque justamente, como decíamos hace rato, es algo indispensable para la supervivencia. Entonces, las vías del dolor, ¿dónde se van a ubicar cada una de ellas? Bueno, pues tenemos acá el estímulo nociceptivo, ¿no? Entonces vamos a tener, por un lado, la transducción, ¿no? Cómo va subiendo el estímulo nociceptivo por los nervios hasta llegar a la médula espinal, en donde se transmite, ¿no? Y
la modulación para ver cuál es la intensidad, las características específicas de ese dolor, proyección hacia el sistema nervioso central y la percepción ya en la corteza. Entonces, esos son como los pasos del dolor. Entonces tenemos estímulos que pueden ser mecánicos, químicos, térmicos o eléctricos. Hace rato les comentaba, ¿no?, que muchos de los estudios que se hacen para medir dolor se hacen utilizando platinas calientes, ¿no?, como el umbral térmico. Sin embargo, también se han hecho otros estudios en donde se inyectan sustancias como capsaicina, que es el químico que tiene el chile, el ají, el picante, ¿no? O algunos otros fármacos irritantes, incluso se ha utilizado formol, o se hacen impulsos eléctricos que son dolorosos, ¿no? Para provocar ese impulso doloroso y evaluar si los analgésicos son o no útiles. Transducción, entonces la traducción traduce las señales, ¿no?, del estímulo nociceptivo, que son químicas, ¿no? Las traduce en señales eléctricas, las transmite hacia la médula espinal y se modulan ahí mismo y se proyectan al sistema nervioso central, y es donde se percibe y se toman estas decisiones de, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a seguir corriendo? ¿Voy a evitarlo? ¿Voy a atacar? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿No? Entonces, es muy importante. Entonces, tenemos diferentes tipos de nociceptores. Hay nociceptores que van a ser para dolores punzantes, que son los A delta, y tenemos los nociceptores C, que son para dolores quemantes, aunque esta es una clasificación un poquito vieja, porque también se sabe que las fibras C, que son fibras desnudas, que son no mielinizadas, están distribuidas, por ejemplo, en todo el abdomen. Entonces, por ejemplo, justo por eso es difícil diagnosticar las apendicitis, ¿no? Porque hay un dolor, pero no es así como tan localizado, ¿no? Hay un dolor en el abdomen, ¿no? Y entonces podría ser ovario, o a lo mejor podría ser el apéndice, o podría ser una colitis o el riñón. Entonces, como no es tan localizado justo, por ejemplo, en el abdomen, son justamente por estas fibras C desnudas, que es una percepción del dolor más lenta y muchísimo menos definida que en los receptores A delta. Entonces, de nuevo, esto es más o menos lo mismo que acabamos de ver, pero de nuevo un poco para que no se nos olviden los nociceptores, de ahí corre hasta la interneurona de asta dorsal, de la médula espinal, sube a los tractos espinotalámicos y al tálamo, ¿no? Y ahí inmediatamente es el arco reflejo. Entonces, no necesita llegar a la corteza y yo pensar, uy, es que tengo la mano en la estufa y entonces tengo que quitarla. No, sino que rápidamente ya reaccioné y después digo, ay, qué mensa, agarré la estufa, ¿no? Pero es inmediato, es un arco reflejo justamente como mecanismos de protección del cuerpo. Entonces va a las raíces dorsales de la médula espinal, a los tractos espinotalámicos y trigémino-talámicos y, por supuesto, al tálamo y a la corteza cerebral. Entonces, las vías del dolor. Las vías del dolor, como ya decíamos, está a nivel primero, lo más, pues no quiero decir superficial, porque también hay nociceptores en la lengua, en el ojo, en otros lugares, ¿no? Por supuesto. Pero digamos a nivel más digamos, básico, sería la nocicepción en estos receptores mecánicos, térmicos y químicos en donde quiera que se encuentren. La transducción que se convierte en impulso eléctrico para que viaje justamente por las neuronas y en donde vamos a encontrar, por ejemplo, los AINES, ¿no? Es donde van a hacer efecto en la transducción. Entonces, si se fijan, pues es cada uno de los grupos de medicamentos van a tener un lugar en particular en donde van a interrumpir la señal del dolor. Después de la transducción tenemos la transmisión que se propaga por el sistema nervioso central con las fibras rápidas que decíamos, ¿no? Las A delta y las A beta y las C que les decía que son fibras lentas y que es en donde actúan los alfa-2 agonistas. Y este es interesante porque también vamos a utilizarlos muchísimo en anestesia. Después está la transmisión, la modulación en el asta dorsal de la médula espinal, y aquí es en donde justamente empiezan a tener efecto los opioides endógenos. Entonces, estos aminoran el dolor. ¿Para qué? Para poder tener una respuesta de protección de la vida. Y aquí empiezan a hacer efecto un montón de neuropéptidos excitatorios como el glutamato, el aspartato y la sustancia P, que son mediadores químicos muy importantes. Acuérdense que hay unos excitatorios y otros que son, como más depresores, ¿no? Y que va a ser este balance de excitación y depresión lo que va a ser una modulación.
y que van a ser señales químicas para que se tome alguna acción en el cuerpo. Y entonces, en esta modulación es en donde llevan su efecto los anestésicos locales, como las amidas, la gilocaína, lidocaína, etcétera. También los alfa-2 también tienen efecto aquí, los opiáceos, los AINES, algunos AINES, por supuesto, antidepresores tricíclidos y los antagonistas de los receptores de la NMDA. En cuanto a la percepción, que es ya a nivel cortical cerebral, se inhibe por los anestésicos generales, por los opiáceos y por los agonistas alfa-2. Entonces, sí, por supuesto, en las anestesias, pues hay retraso, hay cambios en la percepción. Sin embargo, pues sabemos que no es adecuado realizar anestesias, cirugías, etcétera, sin medicamentos para hacer un tratamiento del dolor. Entonces, las clasificaciones del dolor puede ser bien compleja. Podemos clasificarlo dependiendo de diferentes ópticas, puede ser de acuerdo a la localización, región anatómica afectada, de acuerdo a la duración, si es agudo, si es subagudo, si es crónico, ¿no? O si ya estamos hablando de un dolor que es maladaptativo, o sea, que con impulsos que ni siquiera son dolorosos, está doliendo, ¿no? Como la lodinia, etcétera, ¿no? El comportamiento del dolor, si este dolor se está comportando de estas maneras, agudo crónico. Aquí también en algunas clasificaciones ponen el dolor oncológico aquí, pero a la vez es una causa de dolor. Y también está clasificado como visceral o somático, visceral en vísceras y vasos sanguíneos y somático como somático superficial o somático profundo. Somático superficial abarcaría lo que sería la piel, los huesos, ¿no? Y el profundo, pues ya vísceras, etcétera, ¿no? También se puede clasificar como dolor nociceptivo, ¿no? Cuando se trata de un dolor a nivel de los nociceptores, dolor inflamatorio por la causa, porque la causa de este dolor es inflamación y por supuesto el dolor oncológico está relacionado con este dolor inflamatorio, pero también neuropático. ¿Qué es esto de dolor neuropático? El dolor neuropático es un dolor que ya es con una lesión del sistema nervioso, es decir, ya está sensibilizado para un dolor crónico neuropático, que es un dolor que es difícil de controlar y que tiene que ser un control a largo plazo. Entonces, y aquí podemos hacer todas las mezclas que ustedes quieran. A mí no me gusta mucho como los cajones muy estrictos porque al describir algún tipo de dolor, pues puede tener varios componentes. Podemos decir dolor quirúrgico, ajá, sí, dolor quirúrgico, pero puede ser visceral, somático, superficial y profundo por todas las capas que estoy utilizando y también puede ser inflamatorio, ¿no? Y puede ser agudo y puede volverse crónico. Entonces, pues puede haber como variaciones de cómo se está dando este dolor. También tenemos que el dolor agudo pues está asociado con daño a los tejidos, sirve justamente para alterar el comportamiento del animal y que no se siga lesionando, para minimizar o evitar el daño y es autolimitante, ¿no? Varía en severidad de leve, moderado, severo, muy severo. Y fíjense que esto de la severidad pues es complicado porque ahí tendría que ver con cómo está evaluándolo el observador, cómo lo está calificando el observador de acuerdo a su propia idiosincrasia, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a qué tan experimentado es para observar el dolor en la especie, de acuerdo a qué tanto sabe de medicina del dolor, etcétera. Entonces, el dolor crónico, la línea entre dolor agudo y crónico es muy delgada. Aquí vemos un halcón, es un girafalte que está sentadito cuando debería estar perchando, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver una de las diapositivas de qué es lo que pasa con este halcón. De hecho, bueno, es un híbrido de girafalte. Y pues es un dolor que persiste más allá de la curación, a pesar de que a lo mejor ya haya curado la herida de a lo mejor una amputación, bueno, ese dolor puede quedar dolor crónico, como lo que decíamos hace rato del miembro fantasma.
Y puede remitir y puede recurrir, ¿no? Ah, pues ya se me había quitado y de repente me vuelve a dar, ¿no? Y esto también pasa mucho con los animales geriátricos o con animales que han tenido lesiones graves. Entonces hay que tomarlo en cuenta que puede haber momentos en los que el dolor vuelve a empezar y se convierte en una enfermedad por sí misma. El dolor puede ser una enfermedad por sí misma. Y esto costó muchísimo trabajo ubicarlo, ¿no? Y de hecho, muchos de los puntos de vista de ahora de la ginecología en cuanto al dolor menstrual, ahora se sabe que es una enfermedad ese dolor menstrual y que puede darse en algunas mujeres y en algunas mujeres no, y antes ni siquiera era considerado como algo real, ¿no? Entonces, estas son las superficies podales de ese halcón que vimos ahí recargadito, ¿no? Entonces, ya sabemos por qué se recargaba sentadito. Entonces, hay una sensibilización central y periférica. Entonces, en el dolor crónico, el sistema nervioso está poniendo atención específica a ese tipo de sensaciones dolorosas. Entonces, está toda la atención puesta en esta. Por supuesto, se percibe más. Los nociceptores cambian su ambiente químico como resultado de la inflamación o daño. Entonces, esto hace esa sensibilización que hace que sea más el dolor. Y el daño y la inflamación a los nociceptores afectan la transmisión, entonces incluso se sensibiliza ya el sistema nervioso central para percibir más ese dolor, ¿no? Y es un dolor que está todo el tiempo. Entonces, la cronicidad como una enfermedad por sí sola, causante de sufrimiento de dolor y que a lo mejor no tiene que ver con un estímulo nocivo en ese momento, a lo mejor una postura, el frío, la humedad, ¿no? Puede causar dolor, ¿no? Entonces, estos cambios físicos y fisiológicos en el dolor crónico son una realidad. Cambia el umbral del dolor, que a lo mejor antes podía estar más arriba y ahora es muy, muy chiquito y con cualquier cosa, justo en donde me duele, ahí me van a machucar, ¿no? Y eso a todos nos ha pasado, ¿no? Y resulta en alodinia, hiperalgesia, que es una respuesta exacerbada de estímulos que a lo mejor no deberían de ser dolorosos. Por ejemplo, una quemadura de sol, ¿no? Cuando nos quemamos con el sol, que hasta la ropa nos duele o nos duele el cabello. Bueno, eso no debería de ser un estímulo doloroso y esa es la alodinia, este extremo en la percepción del dolor. Y se puede sobreponer el dolor crónico y agudo y pueden estar juntos y puede haber diferentes tipos de dolor afectando al individuo al mismo tiempo. Y entonces, ¿cómo reconocemos el dolor? ¿Cómo le hacemos si está tan complejo, ¿no? Y sobre todo si las aves son diferentes a nosotros los mamíferos, ¿no? ¿Cómo le hacemos para reconocer el dolor en estas especies? Bueno, pues primero que nada necesitamos conocer, por supuesto, la biología de la especie, sus historias de vida y, por supuesto, el comportamiento normal, ¿no? Pero si se subestima el dolor, el tratamiento pues va a ser subóptimo en consecuencia y la curación va a ser subóptima, ¿no? Entonces, todo este reconocimiento del dolor es observador dependiente. Incluso se han hecho estudios en donde hay una diferencia en la percepción del dolor de acuerdo al género del observador. Ajá, entonces, si yo aprendí que me tengo que aguantar el dolor, probablemente yo diga, ah, no, pues se tiene que aguantar el dolor también la guacamaya, pues que se aguante, ¿no? O puedo decir, no, 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 pobrecita, es que eso está terrible, y entonces a darle una calificación sumamente diferente a la que daría otro observador. Entonces, bueno, son varios factores para reconocer el dolor y hay un montón de escalas del dolor. Seguramente ustedes en algún momento han visto estas escalas en algunas otras especies o incluso en humanos, en donde nos dicen, ¿no? Bueno, del 0 al 10, ¿cuánto te duele? No, no, pues me duele 5, me duele 10, me duele cuánto, ¿no? O puede haber una escala numérica, o puede haber una escala descriptiva donde hay ausencia de dolor, dolor leve, dolor moderado o severo. A los niños, por ejemplo, son escalas pediátricas en donde tienen que señalar la carita que más se parece a su dolor, ¿no? En donde ellos pueden señalar, o a lo mejor las personas que no sean verbales, podrían señalar la carita que más se parece a su dolor, ¿no? Entonces ahí hay escalas, si se fijan, este es de 5, este es de 10, ¿no? Esta nada más tiene 4 grados. Entonces, la manera de describir el dolor de acuerdo a las escalas puede ser sumamente variada. Entonces, hay una que es muy utilizada, la Colorado State, para perros y gatos, en donde tiene una escala de 4
y utiliza varios parámetros, tanto fisiológicos como de postura, de comportamiento, etcétera, para evaluar el dolor en un perro. También en caballos, ¿no? Por ejemplo, la posición de las orejas, la tensión que está alrededor del ojo, cómo está posicionado los belfos, ¿no? Cómo está la barba, ¿no? Qué tan tirante está la órbita, qué tan tirantes están los músculos masticatorios, las narinas, etcétera. Y también están estas escalas de mueca o de grimas, que se llaman en inglés, que hay para conejos, ratas, ratones hasta el momento, y hay neurones también, y también en gatos, por ejemplo, ¿no? Que va a tomar en cuenta la posición de las orejas, de la nariz, de los ojos, de los bigotes, para ver cómo se encuentra el animal. Entonces, no hay una escala del dolor que yo haya encontrado todavía para que se pueda utilizar en general para las aves. A veces se utilizan pues escalas numéricas dependientes del observador y una modificación de la Colorado State para perros y gatos, pero como les decía, pues tiene mucho sesgo. Entonces, reconocer el dolor en las aves, hay todo un estudio que hicieron Micón y Sánchez Migallón y la doctora Paul Murphy, que hace una revisión de todo lo que se ha observado en cuanto a diferentes especies, ¿no? Especies que van a ser depredadores, especies que van a ser presas, especies acuáticas, terrestres, que vuelan, que no vuelan, gregarias, solitarias, ¿no? Entonces, no existe una escala universal, ojalá que existieran, aunque sea algunas. En algunas aves hay algunas coincidencias, pero no se puede generalizar. Y lo que sí se ha encontrado que es semejante es que si hay dolor en los miembros, pues hay cambios de la postura, del apoyo, hay reducción de la actividad. A veces las aves, muchas veces van a ocultar los signos del dolor cuando está el observador, entonces hay que espiarlos, y cuando no se sienten observados pueden manifestar muchísimo más signos del dolor. Y en dolor agudo y crónico se observó decremento en el consumo de agua y alimento, pérdida de peso o no ganancia de peso, por ejemplo, en las aves productivas, ¿no? Las aves que utilizamos como alimento, y disminución en general de la actividad. Y esto puede ser bien subjetivo, ¿no? Y a lo mejor si es un grupo grande, pues puede ser difícil de evaluar si en efecto un ave en particular se está moviendo menos que las demás, ¿no? Y que a lo mejor en situaciones de estrés, pues todas se van a huir del observador. Entonces hay que ser sumamente precisos en las observaciones, ¿no? Es un paciente que tuve hace muchos años, ¿no? Que tenía estas lesiones, y por supuesto tenía picaje y eran secundarias a dolor. Entonces, una de las manifestaciones de dolor agudo, puede tener signos hasta la reparación del daño. Y en palomas hay escalas del dolor, por ejemplo, se han puesto a buscar en escalas para dolor ortopédico con cirugías experimentales, y en Amazona ventrales hay una escala de dolor que a lo mejor podría utilizarse en otras especies de Amazona, pero hay que tener como mucho cuidado cuando hacemos las extrapolaciones, ¿no? El arrancamiento de plumas puede o no ser un signo de dolor. Cuando hay arrancamiento de plumas, por supuesto que hay que hacer un abordaje, primero que nada nutricional, ¿no? Y buscar cualquier otra causa que esté generando esto, y después evaluar también causas de dolor o conductuales. Entonces, para reconocer el dolor, el comportamiento basal de una ave sana puede variar entre individuos y entre especies, entonces vale la pena conocer a mis individuos. Los indicadores de dolor pues no necesariamente son extrapolables de una especie a otra, y los factores sociales van a afectar cómo una especie responde al dolor, ¿no? Probablemente un animal que sea gregario, cuando lo mantenemos solo, puede manifestar muy diferente su comportamiento y ocultar incluso signos de dolor porque se siente mucho más vulnerable que si estuviera en el grupo. Y también si fue criado por humanos o criado a mano, pues va a manifestar muy diferente el dolor que si es un animal silvestre. Entonces, perdón, aquí animales que son presas o animales que pueden ser depredadores, y esto que decíamos de la extrapolación.
Este cuadro está sacado de Cruz Gutiérrez y colaboradores. Es un artículo bastante reciente del 2023 de la UAM Xochimilco. Está bien interesante porque es una revisión súper profunda desde todos los mecanismos que producen el dolor, de todos esto que hemos revisado un poquito en esta plática de anatomía, fisiología del dolor. Y aquí hicieron como un resumen súper padre, ¿no? De la descripción de los indicadores de dolor, ¿no? Y se presenta en dolor agudo o en dolor crónico, ¿no? Entonces, actividad, disminución en dolor agudo, aseo, el comportamiento, apatía, agresividad, falta de interacción o falta de interés, vocalizaciones, sonidos permanentes, ingesta de agua y comida, que esto ya lo asocian mucho más a comportamientos de dolor crónico, piloerección, que este es muy inespecífico en aves, sabemos que la piloerección puede darse por cualquier cosa casi, la reducción de peso, por supuesto, más en dolores crónicos, ojos almendrados, esto que decíamos, esa tensión que hay en la órbita, que puede darse en dolor crónico, en movilidad, ¿no? Que no perchan, se conservan de pie o se acuestan o se sientan, como esa que vimos hace rato. Lordosis para evitar el dolor, ¿no? Lordosis por presentar una curvatura, ¿no? Están como jorobados. Pico caído, alas caídas, automutilación, el picaje, shock o muerte, ¿no? Incluso como un signo de dolor, que eso ya sería pues en grados en un dolor no tratado y un dolor sumamente grande. Entonces, ¿qué consideraciones tendríamos que tener en cuenta? Pues por supuesto la tasa metabólica de las especies, ¿no? Hay especies que son de tasas metabólicas sumamente rápidas, como algunas paseriformes, y algunas que van a ser tasas metabólicas más lentas, ¿no? Aquí les puse un elefante como para poner el extremo, pero acuérdense que dentro de las paseriformes también están los cuervos, ¿no? Y los cuervos pues no son iguales a los canarios, entonces hay que tener muchísimo cuidado con estas extrapolaciones o generalizaciones, ¿no? Entonces, bueno. El metabolismo basal de las aves en general consideramos que es más rápido que el de los mamíferos. Sin embargo, dentro del metabolismo basal de las aves va a haber diferencias bien importantes. Por ejemplo, en animales muy pequeños de metabolismo muy rápido, como muchas de las paseriformes pequeñas, estos metabolismos van a ser rápidos incluso para la excreción de los medicamentos. Por lo tanto, la vida media de estos medicamentos puede ser muchísimo más corta. Por lo tanto, implica que a lo mejor se tiene que redosificar muchísimo más frecuente. Entonces, estas fórmulas de receta de cocina de cada 24, cada 12 horas o cada 8 horas, pues sí dependerá mucho de la especie. Tenemos diferencias importantes entre paseriformes y no paseriformes. Grosso modo, ¿no? Cuando estamos, las mayores comparaciones que hay son paseriformes y no paseriformes. Muchísimos de los estudios son en rapaces, ¿no? Cuando hablamos de no paseriformes. Entonces, las aves rapaces pueden darse el lujo, como son depredadores, de demostrar dolor clínicamente. Y también, bueno, porque muchísimas veces se mantienen bajo condiciones de cetrería, ¿no? Entonces, están más acostumbradas al manejo, a la presencia de los humanos, a la observación de los humanos, y entonces manifiestan el dolor. Pero, pues, acuérdense que muchísimos de los que pueden ser depredados van a evitar comportarse como que les duele, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Entonces, otras consideraciones metabólicas, recordemos que tanto las aves como los reptiles y los anfibios poseen un sistema portarrenal. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tienen venas que van a llevar la sangre directamente a los miembros pélvicos y de la parte caudal hacia el riñón directamente, ¿no? Entonces, si nosotros administramos medicamentos en esta parte caudal de estos animales, de estos taxones, pues podemos, por un lado, generar pues un daño directo al riñón, por ejemplo, en algunos medicamentos que puedan ser nefrotóxicos, pero más aún también tenemos la posibilidad de que pasen directamente al riñón y de ahí se excreten y nunca pasaron a sistémico. Entonces, es importante considerar en las vías de administración de los medicamentos porque pues estos medicamentos pueden no metabolizarse. Por supuesto, hay unas válvulas, ¿no? Estas valvulitas, pero la realidad es que no sabemos
cuándo están abiertas, cuándo están cerradas, bajo qué condiciones. Hay algunos estudios en reptiles principalmente en donde pues la temperatura, el ciclo circadiano, algunas hormonas son las que hacen que se abran estas valvulitas, pero no nos queda del todo claro en aves. Entonces, este sistema portarrenal hay que considerarlo siempre que utilicemos cualquier medicamento en aves y estemos pensando en medicar en las patas, ¿no? En el tren posterior o en los miembros pélvicos. Y bueno, considerar que las vías de administración pues están todas las que tenemos posibles y que habrá muchas limitaciones con animales muy pequeños. Por ejemplo, endovenoso, ¿no? A lo mejor tengo un canario que pesa 18 gramos y entonces, ¿cómo le voy a hacer para dárselo endovenoso? A lo mejor puedo utilizar alguna otra vía como intraósea, subcutánea, intramuscular o por vía oral. Sin embargo, ojo, las vías de administración también hacen diferencia en el metabolismo de la mayoría de los medicamentos. Entonces, no es lo mismo por vía oral con alimentos que por vía oral sin alimentos, ¿no? La vida media de estos medicamentos puede ser sumamente distinta. Y depende de las características del medicamento, de su pH, de cómo se, si se absorbe con lípidos o sin lípidos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué métodos de control del dolor tenemos? Pues tenemos métodos farmacológicos, ¿no? Como decíamos al principio de la plática, bloqueos con amidas, ¿no? Como la lidocaína, gilocaína, etcétera. También tenemos el grupo de los opioides, que estos hay que considerar siempre las regulaciones locales, ¿no? Que van a ser importantes porque muchísimos de ellos van a ser controlados. Los AINES, que son antiinflamatorios no esteroidales, que es pues es una generalización, ¿no? Teníamos los esteroidales y no esteroidales, y en esta canasta pusimos todo. Y de repente, pues no es tan preciso, ¿no? Pero bueno, hablaremos algunas particularidades de algunos AINES en particular. Em, la gabapentina, que cada vez se utiliza más, y algunos de los que no tengo experiencia amplia con ellos, pero bueno, están todos los del CBD, y algunos otros compuestos, todos los derivados de los cannabinoides. El grapipran, que es bastante nuevo, vamos a hablar un poquito de él, yo no lo he utilizado en particular, y también hay la mantadina como bloqueadores de la NMDA. Y también hay métodos no farmacológicos de control del dolor, por ejemplo, nutracéuticos, ¿no? Que son estos contraprotectores, etcétera, que bueno, hay mucho debate si funcionan o no funcionan, hay algunos estudios en donde sí funcionan, otros en donde no hay tanta evidencia, y entonces tenemos el fantasma, ¿no? De la incertidumbre rondándonos por ahí, la utilización del láser terapéutico, ¿no? Con determinadas amplitudes de onda, la electroestimulación, TENS, ¿no? Y que hay diferentes niveles de evidencia y hay incluso la fototerapia, la termoterapia, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos métodos no farmacológicos en donde los niveles de evidencia van a ser desde anecdóticos hasta más o menos sólidos, hasta bastante sólidos, ¿no? Entonces, ahí es decisión del clínico qué es lo que va a utilizar para el dolor de su paciente en particular. Y entonces, bueno, este es el mismo paciente que tenía el picaje, ¿no? Este es un tiempo después ya con su suétercito. Afortunadamente lo resolvimos bien tratando la causa era dolor, justamente. Entonces, bueno, la analgesia ¿qué es? La ausencia de dolor en respuesta a estímulos que normalmente serían dolorosos, o sea, lesiones, ¿no? Estímulos dolorosos, porque acuérdense que cuando es estímulos que normalmente no serían dolorosos, ya implica un dolor crónico, una alodinia, una sensibilización del sistema nervioso central y periférico. Y bueno, y no quería dejar pasar la acotación de que, bueno, tenemos que ser capaces de hacer diluciones, ¿no? Estas diluciones, pues pueden ser muy básicas, 1 en 10, tomo 0,1 de mi medicamento, lo aforo con 0,9, ¿no? Para tener el mililitro completo y puedo dar una concentración menor de medicamentos porque voy a tratar pacientes que pesan desde 15 a 18 gramos hasta avestruces, ¿no? Pacientes ya que pesen muchísimo más. Entonces, cuando son pacientes pequeños, pues es fundamental saber hacer diluciones y saber cuál va a ser la concentración final que voy a tener en mi dilución y con qué voy a hacer la dilución, porque a veces se precipitan los medicamentos o no es la suspensión adecuada, entonces hay que tener
cuidado, ¿no? Es de práctica común en medicina de especies no convencionales, ya pues hay laboratorios que hacen estas diluciones o productos que son un poquito más diluidos o más concentrados según lo que se requiera y las concentraciones de los fármacos en animales pequeños pues son demasiadas, ¿no? Y también es indispensable tener una báscula que pese gramo por gramo, como las que se utilizan en repostería, pastelería o en joyería, que son básculas muy pequeñas, ahora ya están fácilmente disponibles en todos lados, que me permita saber exactamente cuánto pesa mi canario. No es lo mismo una diferencia de 1 gramo cuando peso 18 gramos que una diferencia de 1 kilo cuando peso 10 kilos. Digo, de 1 gramo cuando peso 10 kilos o de 1 kilo, ¿no? Es diferente. Necesitamos tener un peso exacto, lo más exacto posible. Entre más pequeño el animal, más exactitud es necesaria. Y entonces, bueno, vamos a hablar de que es preferible tener una terapia multimodal. Ya decíamos hace rato que hay diferentes fármacos que van a actuar en una etapa en particular de la percepción del dolor, ya sea en la percepción, en la modulación, etcétera. Y muchísimas veces estos utilizados en conjunto van a ser una sinergia que va a ser muchísimo mejor para el animal. Entonces, mejora el efecto utilizar diferentes analgésicos porque actúan en diferentes niveles del sistema y se potencializan los efectos. Y también, incluso, pues estos analgésicos van a disminuir la cantidad de anestésicos requeridos. Entonces, y esto nos hace que sea menor el potencial de toxicidad en nuestros pacientes, ¿no? Y por ejemplo, pues alguna recomendación general de Hawkins y Paul Morphy en el 2011 fue que los opioides para actividad central y AINES para efectos periféricos, ¿no? Y bueno, aquí en estos cuadros que son tomados de Balco y colaboradores, tenemos un montón de analgésicos, ¿no? ¿Cuáles son las referencias y cuáles son los efectos adversos? Entonces, está la buprenorfina, en qué especie lo utilizaron, lo utilizaron en un falco paraverius, ¿no? ¿Cuántos animales utilizaron? Esto es interesante porque una de las cuestiones que necesitamos echar un vistazo cuando hacemos medicina basada en evidencias es qué tan sólido es. Y en general uno de los problemas que tenemos en la medicina de fauna silvestre es que nuestros números, la N es muy pequeña. Entonces esto hace que la incertidumbre se eleve. Ajá, porque a lo mejor escogí justo los 12 animales en los que sí funcionaba y a lo mejor haciendo un estudio en 1200 pues no funciona de la misma manera, ¿no? Entonces la buprenorfina causó sedación con 0,6 miligramos por kilogramo en Falcos paraverius, ¿no? Y aquí hay otra referencia que utilizaron un poquito más de animales, ¿no? Que utilizaron farmacocinética, eso es lo que estaban buscando, y buscaron si había concentraciones plasmáticas. Ojo, no necesariamente todos los artículos lo que están midiendo es analgesia, sino muchísimos, la mayoría de ellos lo que están buscando son concentraciones plasmáticas. Y las concentraciones plasmáticas no son iguales a analgesia. Es decir, que se alcance a estar en el plasma, una concentración dada del fármaco no significa que esté quitando el dolor. Fentanilo, este estudio fue muy famoso, ¿no? Que generaba hiperactividad, se azotaban estas cacatúas blancas, ¿no? Algunos han utilizado hidromorfona con sedación, meloxicam, ¿no? De Marchelier y otros en palomas, y que de aquí se ha extrapolado muchas especies aguas porque no va a funcionar igual en todas, ¿no? Y van a utilizar un modelo de dolor postoperatorio con 0,5 miligramos, fue ineficiente. Y entonces, si yo traspolo mi dosis de 0,1 miligramo por kilogramo de perro, no les va a hacer absolutamente nada a las palomas, ¿no? Incluso por eso está la recomendación de 2 miligramos por kilogramo. Y les decía hace rato, ¿no? La dosis y la vía de administración importan. Este fue intramuscular y estos fueron orales. ¿Por qué? Por la biodisponibilidad del fármaco. Entonces, aquí en pericos españoles, ¿no? Utilizaron diferentes dosis con un modelo de artritis, ¿no? Menores o iguales a 0,5 no tuvo un efecto. Entonces utilizan concentraciones muchísimo mayores. Nalbufina también utilizaron en el mismo modelo de perico español
con 12.5 miligramos por kilogramo intramuscular hasta 25 miligramos por kilogramo. Entonces, aquí es en donde entra esto que les decía de la medicina basada en evidencias. Entonces, esta es como una tabla. Yo tendría que irme a cada una de estas referencias y leerlas para ver cómo lo hicieron y ver si voy a escoger el de 25 o el de 50, porque hay una diferencia sumamente grande de 12.5 a 25 a 50. ¿Cuánto escojo? ¿Escojo la mitad o una desviación estándar o cómo le hago, no? Entonces, hay que ver cuando realmente hubo un efecto analgésico. Sigue esta misma tabla de los mismos autores, ¿no? Que aquí revisan la analbufina, que tiene una vida media de 30 minutos. Entonces hay que considerar, ¿en serio es el mejor medicamento que yo quiero utilizar para que me dure únicamente media hora? A lo mejor dentro de la cirugía podría ser una opción, pero habría que considerar si hay alguna alternativa. El tramadol, igual en perico español, ¿no? A 5 o a 10 miligramos, ¿no? O a 20 o a 30. Entonces hay que leer específicamente a qué se refiere cada una de estas dosis. Y esto es lo que nos pasa con los formularios, ¿no? Pueden tener una diferencia en la recomendación de dosis muy, muy grande. Entonces, siempre vale la pena referirnos a la referencia primaria. Lo mismo si es una publicación de un libro. Voy al artículo, ese artículo de Guzmán y colaboradores del 2012 y leo específicamente qué fue lo que publicó para poder tomar una decisión y ver si esto va a ser algo que yo quiero aplicar en mis pacientes, ¿no? Y aquí tienen de nuevo tramadol con 5 miligramos, 15 o 30 y que tuvo una duración más baja por vía oral. Entonces, si se fijan, incluso el mismo autor, Guzmán y colaboradores, en diferentes publicaciones, con 2 años de diferencia, la recomendación es muy distinta. Entonces, ojo con estos formularios o compendios de dosis, porque hay que buscar esa referencia primaria, leerla completamente y de ahí pues ver si es eso lo que voy a querer utilizar en mi paciente. Entonces, la lidocaína, aguas con aves pequeñas por las dosis y diluciones, ¿no? Y aquí hay un alto nivel de incertidumbre, ¿no? Aunque hay varios artículos que me encontré por ahí de Brandao, de Cuña y de Ovidio, en donde se utilizaron bloqueos principalmente para ortopedias, ¿no? Pero hay que tener muchísimo cuidado con aves pequeñas, ¿no? Aquí principalmente lo utilizaron en aves pues un poco más grandes y aguas con pollos, ¿no? Gallinas, los galliformes tienen efectos cardiovasculares a dosis altas. Por supuesto, se puede ir a sistémico y esto ya va a tener diferencias en el electrocardiograma, etcétera. Y en aves rapaces hay resultados inconsistentes. Algunos dicen que funciona súper bien y otros dicen que no. Y la bupivacaína tuvo un retardo en el inicio de los efectos, ¿no? De 240 a 360 minutos inició el efecto de la bupivacaína y esto era dosis dependiente, entonces tal vez no sea la mejor opción. La incertidumbre es muy alta, yo no sé si se va a tardar 240 minutos o 360, entonces no es algo muy confiable. Por eso les digo, siempre hay que ir a la referencia primaria, de dónde es originaria la información. Y bueno, no quería pasar la oportunidad de largo de comentarles de la mortalidad masiva de buitres por intoxicación con diclofenaco. Esto ya tiene un poco de tiempo y es una intoxicación secundaria por diclofenaco utilizado en el ganado, que fue consumido como carroña por buitres, principalmente en Asia, y que causó una gran mortalidad con falla renal en los buitres. Entonces, esto dio pie a un montón de estudios en donde empezaron a evaluar qué pasaba con los AINES y los buitres, ¿no? Y entonces encontraron que hay varios antiinflamatorios no esteroidales que van a ser no muy recomendados en el caso de aves rapaces, buitres, ¿no? En particular carroñeras, ¿no? Entonces, en este tipo de aves es muy importante considerar que medicamentos que utilizaríamos como con más libertad en otras especies podrían ser muy, muy tóxicos para buitres, incluido el meloxicam. Entonces, otros que se han reportado con toxicidad en buitres son el aceclofenaco, la nimesulida, el ketoprofeno, que se utilizan pues comúnmente,
¿no? Tanto en ganado como en aves. Entonces, por ahí vamos a tener nuestro buitre rondando, pensando en si van a ser o no van a ser la mejor opción para utilizar el meloxicam en esta especie, ¿no? Entonces, bueno, diferentes estudios donde hacen farmacocinética. Ojo, acuérdense que la farmacocinética lo que hace es ver si hay concentraciones plasmáticas, ¿no? Y qué tanto dura. Esa es la farmacodinamia y en qué momento y cómo se elimina, ¿no? Y bueno, aquí están buscando si un efecto analgésico tal cual en palomas, y aquí sí encontraron que hay efecto analgésico, ¿no? Entonces, también hay diferentes composiciones, ¿no? Que esta es como de una composición de liberación prolongada, por ejemplo, y cómo funcionan, ¿no? Entonces, según la especie, según la formulación hay variedad. Hay alta variabilidad de dosis recomendadas, ¿no? Acuérdense que esas Ns muy chiquitas también van a tener ahí un grado de incertidumbre. Y en el caso de opioides, siempre considerar la legislación local. Se van a unir a receptores específicos periféricos, los mu, los delta y los kappa, y que pueden ser opioides que son agonistas totales, agonistas parciales, o agonista-antagonista o antagonistas puros, ¿no? Y dependiendo cómo funcionan, es lo que vamos a esperar que suceda con nuestro paciente. Entonces, se pueden utilizar para dolor moderado a severo, ayudan a disminuir las dosis analgésicas, perdón, anestésicas, y es común que presenten depresión cardiovascular. Hay estudios, por ejemplo, muchos en aves rapaces, en búhos, en halcones y también en algunos amazonas, en donde se han utilizado, se han encontrado que está la expresión de los receptores opiáceos. Y, por ejemplo, las gallinas tienen la misma proporción de receptores mu y kappa y delta que los humanos, pero, por ejemplo, las palomas tienen muchísimos más kappa. Entonces, también vale la pena saber a qué nivel va a actuar nuestro fármaco para saber si es mucho más recomendado, ¿no? Hace rato decíamos la especialidad que tiene, como estos estudios en cada una de las especies, ¿no? Entonces, el butorfanol, si bien es uno de los que primero se investigó, para su uso en aves, utiliza todos los tipos de receptores, ¿no? Es agonista kappa, antagonista mu, y se consideraba el opioide de elección hace muchos años, en los 90s. Se consideró que tiene un efecto muy breve en Psittacus erythracus, en el loro gris africano, que no tuvo efecto en Falco sparaverius, ¿no? Y había diferencias incluso grandes entre hembras y machos. Y en búho virginianus y buteo jamaiciensis y Gallus domesticus y Amazona ventralis tenía una vida media súper cortita, de 1,5 horas. Entonces, tendría yo que dosificar cada hora y media, que lo hace poco práctico, ¿no? Entonces, acá están los estudios de donde saqué esta información. Y bueno, ¿qué otras cuestiones? Bueno, butorfanol, que decíamos, buena actividad, pocos efectos adversos, pero decíamos una vida media de 1,5 horas. La buprenorfina no ha reportado una adecuada analgesia, ¿no? Aquí utilizaron butorfanol a 1 miligramo por kilogramo en loro gris africano y buprenorfina 0,1 y encontraron analgesia en butorfanol, pero no en buprenorfina, tampoco en el placebo que utilizaron, ¿no? Entonces, aunque sea un loro, no es lo mismo, ¿no? Va a haber algo diferente que van a encontrar en otro tipo, por ejemplo, en los amazonas, que en Psittacus erythracus. En tramadol, pues hay alto nivel de incertidumbre, hay baja disponibilidad oral en citácidos y tiene mucho que ver con si están en ayuno o no están en ayuno, mucha más disponibilidad en rapaces. Ojo, este está hecho solo en el Lietus leucocephalus, en águila calva. Y las dosis son muy variables, 30 miligramos por kilogramo en Amazona ventralis y 5 miligramos por kilogramo en Falco sparaverius, ¿no? Y hay mayor biodisponibilidad oral. En águilas calvas, 10 miligramos por kilogramo, tuvo una buena concentración plasmática por 10 horas, pero el metabolito que se supone que es el que funciona no se detectó en todas las aves del estudio, solamente en 2, entonces probablemente no funcione, ¿no? Entonces eso también es interesante tomarlo en cuenta. En Falco Sparaverus duró 9 horas y en Amazona ventralis duró 6 horas. Y no son posologías frecuentes que utilicemos, nos gusta cada 8 horas o nos gusta, no sé, cada 12 horas, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta. También para tramadol, ay, perdón, es que algo pasa que no ocurrió. Ok, perdón, para buprenorfina,
una disponibilidad alta a punto 6, reportado por Gustafsson, y en aguililla cola roja, en buteo jamesiensis, encontraron que las concentraciones plasmáticas duraron 24 horas con una sedación leve e inicio lento. Entonces hay que considerar que a lo mejor necesito algún otro que tenga una duración corta para hacer una adecuada analgesia multimodal en mi paciente, ¿no? Aquí, como les decía, están utilizando esta platina caliente para la nocicepción térmica. Y aquí están buscando las formulaciones, ¿no? La farmacocinética, básicamente. El fentanilo, pues hay que considerar las regulaciones locales porque se utiliza como droga de abuso en humanos. Es difícil de conseguir y, sin embargo, bueno, se ha estudiado en algunas especies como infusiones continuas. En general se ha encontrado que las dosis que se requieren para rapaces son sumamente altas. Se han utilizado parches transdérmicos para gallinas con efectos sumamente variables y que tiene efectos en la presión arterial y efectos cardíacos que no son tan buenos. Y en general se considera que los volúmenes son muy elevados a comparación del peso del paciente, ¿no? Necesita una gran cantidad. Y las cacatúas requieren dosis altas y se ha reportado hiperactividad y que se azotan, lo mismo que con la morfina, ¿no? Con el primer estudio que donde utilizaron un opiáceo que fue la morfina en cacatúas, que la cacatúa le fue sumamente mal, ¿no? Entonces hay que considerar que no se puede utilizar en todas las especies y que, bueno, podría tener pues muchas restricciones, muchas limitaciones. Los AINES, como les decía, es una canasta grande que tiene mucho junto, que son inhibidores de la síntesis de icosanoides mediante la inhibición de las ciclooxigenasas y que pueden ser selectivos, ciclooxigenasa 1 o 2, ¿no? Y bueno, de las ciclooxigenasas se generan las prostaglandinas y los tromboxanos como parte de la cascada de la inflamación. Y lo que hacen es disminuir la inflamación y ese es su efecto analgésico, son antiinflamatorios justamente. Entonces modulan el efecto en el sistema nervioso central, interrumpiendo la señal, ya decíamos que muy al principio, a nivel de nociceptores, ¿no? Las ciclooxigenasas participan en la transmisión del dolor y la sensibilización del sistema nervioso central, entonces tiene su utilidad para evitar el dolor crónico, ¿no? El dolor nociceptivo. Se ha utilizado algún AINE, se han utilizado, ya platicamos un poco del meloxicam, el celecoxib, como parte de la terapéutica en síndrome de dilatación de proventrículo, aunque aquí encontré información sumamente variada. Encontré que hay alguna evidencia en donde dice sí, sí funciona súper bien, y hay en donde dice no mejoran para nada, entonces habrá que ver cómo voy a distinguir o cómo voy a decidir a quién le voy a hacer caso, ¿no? Y hay otras informaciones en donde utilizan otros abordajes, ¿no? El Mabacoxib, que es de la familia de los coxib, que son AINES, que son inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2, en donde encontraron que la vida media es de 135 horas en ninfas, ¿no? En Nymphicus hollandicus. Y pues no sé qué tanto queremos un medicamento que nos dure 135 horas, ¿no? Entonces, no necesariamente va a ser la panacea que de repente pensamos que pueden ser estos nuevos coxibs. Hay que ver cuáles son los estudios específicos en la especie en la que yo voy a trabajar. Entonces, del Melox y algunas otras cosas, ¿no? Que es uno que utilizamos mucho. Ya decíamos que hay estudios de farmacocinética en Amazona ventralis, en palomas, Columba livia, ¿no? Hay comparaciones, ¿no? de drogas antiinflamatorias en 5 especies de aves. Principalmente utilizaron meloxicam, utilizaron también, se me olvidó, ahorita les digo cómo se llamaba el otro, pero es poco usual y también utilizaron diferentes especies y no encontraron como grandes utilizaciones, ¿no? Grande utilidad. Entonces, aquí en Amazona ventralis se encontraron que duraba 40 horas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con estas concentraciones o estas grandes vidas medias en diferentes especies, ¿no? Y según la vía de administración también varía mucho. En Columba livia les decía en dolor ortopédico,
en Amazona ventralis con artritis, en donde les inyectaron cristales en las articulaciones. Encontraron que sí funcionaba, y menor biodisponibilidad por vía oral en Bubbo virginianus, Buteo jamaicensis y Psittacus erythratus. Ajá. Aquí utilizaron también flunixin de meglumine, es el que se me olvidaba, ¿no? Y bueno, ya casi para terminar, tenemos los análogos del GABA, como la gabapentina, ¿no? En donde van a ser análogos del ácido gamma aminobutírico, y se utiliza mucho en dolor neuropático. Recordemos que la gabapentina principalmente la descubrieron como un medicamento para tratar el Parkinson en humanos, y que después encontraron sus efectos como analgésico y empezaron a utilizarlo como analgésico, lo mismo la pregabalina. Entonces, la gabapentina se ha utilizado en Bubbo virginianos, en Amazona ventralis, y otra vez en Bubbo virginianos, en dolores neuropáticos, y lo han utilizado TID con buenos efectos, ¿no? Pero no hay certeza en algunas otras especies, o por lo menos no hay publicaciones al respecto. Un medicamento nuevo, el Grapiprant, la verdad es que yo no lo he utilizado, es un AINE también, es antagonista del receptor 4 de las prostaglandinas C2, que no inhibe las ciclooxigenasas, y ha sido utilizado en perros con osteoartritis, pero hay de repente evidencia contradictoria. Hay quien dice que es una maravilla, hay quien dice que no, pero pues es algo que ya se comercializa y está etiquetado únicamente para su uso en perros. Hay un par de estudios nada más por los mismos colaboradores, ¿no? El grupo de investigación de la doctora Paul Murphy y Hawkins, en donde buscan su absorción, la absorción del Gapripant, y su farmacocinética, ¿no? Si disminuye la absorción en los alimentos, lo mismo que pasa en perros, ¿no? O si, y cuánto tiempo se mantienen con concentraciones plasmáticas, ¿no? Entonces, para que entendamos un poquito en dónde funciona el Grapiprant, están acá los fosfolípidos, el ácido araquidónico, que es la base de todos los mediadores del dolor, ¿no? Como la ciclooxigenasa, aquí actúan todos los otros AINES, ¿no? Justo aquí, inhibiendo la ciclooxigenasa, y este es mucho más selectivo porque va a buscar únicamente el receptor EP4 de la prostaglandina E2, y aquí es en donde se une al receptor. Entonces es muchísimo más específico, pero el nivel de incertidumbre, por supuesto, es muy alto. Hay algunos estudios en conejos, hay estudios en gatos y en caballos, y hay pues diversos resultados. Yo creo que hace falta muchísima más investigación. Se ha utilizado para dolor agudo, para dolor crónico, ¿no? También en ratas y ratones, por supuesto. Y bueno, ya casi para terminar el CBD, yo no tengo amplia experiencia con CBD, hay personas que tienen muchísima más experiencia utilizándolo, pero bueno, lo que sí sabemos es que las aves presentan un sistema endocannabinoide, ¿no? Hayan encontrado en encéfalos de embriones de pollo, ¿no? Que existen estos receptores, ¿no? Están haciendo ahí unos estudios de la similitud entre las ratas y las aves, ¿no? Y algunos estudios de farmacocinética en donde, igual en Amazona ventralis, el mismo grupo de estudio del doctor Carpenter, el doctor Tully, que están buscando si hay concentraciones plasmáticas de CBD al administrarse en Amazona ventralis. Hay inconsistencia en concentraciones plasmáticas, se utilizan dosis muy altas para que realmente haya concentraciones plasmáticas. Y aquí es una evidencia que es totalmente diferente, en donde la doctora Higareda y el doctor Sánchez Migallón hicieron una administración 2 veces al día de cannabidiol en una composición de aceite en Amazona amazónica, y tuvieron unos adecuados niveles de farmacocinética, y que ellos pues sí tuvieron una respuesta adecuada. Y es importante considerar que en el CBD hay muchísimas formulaciones, y ya lo venden desde gomitas, pomadas y todo tipo de productos, y lo recomienda muchísimas personas, pero hay que tener cuidado porque aquí justamente es en donde hay que utilizar medicina basada en evidencias. ¿Qué evidencia hay? ¿Cómo es esta evidencia? ¿En dónde está hecha? ¿Cuál es la N?
¿no? ¿Y de qué producto en particular están hablando? Porque hay productos que son grado farmacéutico y productos que van a ser hechos incluso en casa, que los venden en los mercados tianguis o boutiques, ¿no? De bienestar y salud, y que la gente utiliza muy libremente en sus animales de compañía. Entonces, pues si los vamos a utilizar, yo creo que podemos formarnos en particular y leer en particular en cuanto al uso de CBD y algunos otros compuestos derivados del cannabis, que por supuesto tienen su utilidad, está mucho más estudiada en humanos y en perros que en otras especies, pero ojo, en aves el grado de incertidumbre es sumamente alto. Y pues por mi parte, esto sería todo. Les agradezco mucho su asistencia, su presencia desde todos los países en los que están ahí. Ahí está mi correo electrónico. Si gustan mandarme un correo si tienen alguna duda, quieren que les comparta alguna de las referencias, con todo gusto. Nada más le ponen bien el título de la plática y con todo gusto podría compartir cualquiera de mis referencias o cualquier información que ustedes quieran. Muchísimas gracias. De nuevo, muchas gracias a Zoetos por la invitación. Es un placer haber compartido esto con ustedes. Muchas gracias, doctora. Soy el médico Fernando Domínguez. No había tenido el gusto de saludarla al inicio, pero me incorporé un poquito tarde a la plática y sin lugar a dudas, pues ahorita escuchar tan interesante plática, pues eso ha hablado, ¿no? De toda la experiencia que usted tiene y sin duda alguna para nosotros el contar con profesionales como usted acompañándonos, pues es algo maravilloso. Tenemos muchos buenos comentarios en ambos lados, en Zoom y en Facebook. Inclusive, pues tenemos unas preguntas que voy a leer por parte de ahorita de la área de Facebook. Y bueno, dice, bueno, independientemente de todos los saludos que le expresan, y pues felicitaciones por la plática. Jennifer Sánchez nos pregunta de si la concentración plasmática no es un indicio de analgesia, ¿de qué otra forma objetiva se puede comprobar la eficacia del fármaco? Perdón, es que no podía abrir el micrófono. Es súper buena pregunta, muchísimas gracias. Sí, lo que hacen son estos estudios con platina caliente, ¿no? Que lo que van a hacer es generar algún tipo de lesión, ya sea un dolor térmico o un dolor por la inyección de algún fármaco irritante o por alguna cirugía, y entonces utilizan, digamos que van a hacer el desafío utilizando los fármacos para ver si con un grupo control en donde no se aplica analgesia y un grupo en donde se aplica el analgésico de interés, si hay una diferencia en la recuperación o, por ejemplo, en el retiro del miembro, cuánto tiempo empiezan a comer. Ellos en estos estudios determinan cuáles van a ser sus parámetros para considerar que hay analgesia. Entonces lo tienen que poner sumamente específico en el artículo científico y una vez que lo expresan, evalúan si hay analgesia o no hay analgesia. Hay incluso los que hacen como una gradación del 1 al 10, del 1 al 5, dependiendo mucho los autores, pero eso es lo que hacen, ¿no? Principalmente, miden qué tanto tiempo se recupera el ave a un dolor inducido o a veces es con un dolor natural. En los estudios, por ejemplo, con dolor crónico, con fármacos que se utilizan frecuentemente para dolor crónico, lo que hacen es buscar animales con artritis, etcétera, para ver si hay alguna diferencia sin tratamiento o con tratamiento o cuando comparan varios fármacos. Esa es la manera en la que realmente podemos saber con un mejor grado de certidumbre, menor grado de incertidumbre, que hay efecto analgésico. Ok, muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta, levantó la mano la doctora Nelly Yamel Correa. Si puede abrir su micrófono, doctora, para que escuchemos su pregunta. Sí, muchas gracias. Un gusto de ver aprender de usted, doctora. Y yo en la práctica me encantaría que veo que tiene mucha experiencia en aves. Un tip para esos medicamentos que dicen que van diluidos en agua. Yo tengo mucha incertidumbre porque va a depender del consumo y la dosificación que dice 1 gramo por mililitro, pero el trastecito tiene medio litro y el pajarito toma 2 bocados. Al final, ¿cómo puedo de verdad saber que va a ser, estoy alcanzando las dosis según el consumo, lo pongo más concentrado o menos, o va a afectar o no al final?
De verdad, eso con las aves, cuando no las puedo inyectar o solo viene el fármaco por vías a través de la bebida, pues tengo muchas dudas que si al final solo estoy fingiendo y autoconvenciéndome que al menos ya lo mediqué, pero igual y ni siquiera está haciendo los efectos. ¿Algún tip para ese tipo de fármacos? Híjole, Nelly, es excelente tu pregunta. Es algo que pues de repente no me ha ganado mucha popularidad mi opinión al respecto, pero yo creo que poner los medicamentos en el agua tienes una altísima incertidumbre. Tú no sabes si va a mantener sus cualidades farmacológicas cuando tú lo diluyes en el bebedero, cuánto tiempo va a pasar en el sol o si tiene mucho cloro el agua que tiene ahí. Por supuesto, hay mucha incertidumbre de cuánto fue que se tomó y si eso va a tener efectos analgésicos o no. La realidad es que eh, muchísimas veces es mejor manejar a las especies. Yo sé que no es lo ideal estar manejando todo el tiempo a las especies porque hay muchísimo estrés, etcétera, pero por lo menos tendríamos que buscar alguna manera en donde fuera muchísimo más certero que realmente estén recibiendo los mililitros del fármaco que se necesita. Y también, bueno, decíamos estas consideraciones, si hay presencia de alimento o no. Entonces, una de las cosas que hacen, por ejemplo, muchos médicos en Estados Unidos es buscar formulaciones que sean con una dilución mayor, mandar a hacer diluciones con se llaman farmacéuticos o expertos en farmacia, que son los que hacen fórmulas magistrales. Hay que acercarnos un poco a los lugares en donde hacen fórmulas magistrales, ¿no? De hecho, muchísimas veces estas fórmulas magistrales lo que pueden hacer es darnos una concentración, incluso un vehículo que sea muchísimo más adecuado para el fármaco, incluso con el sabor que queramos, a la concentración que queramos. No es fácil conseguirlo, es bien difícil conseguir que nos hagan una fórmula magistral por las regulaciones, porque a veces estas fórmulas magistrales solo lo pueden hacer para medicamentos que se usen para humanos. Entonces, eh, ahí hay cuestiones complicadas, ¿no? Pero, por ejemplo, meloxicam se utiliza para humanos y podrías lograr una fórmula magistral en donde te dieran una dilución exactamente como tú la necesitas y tratar de administrarla directamente en el pico del ave o de alguna manera en donde tuvieras mayor certeza. Sin duda, a veces vamos a tener que acudir a darles agua medicada, pero incluso el cambio en el sabor puede hacer que el animal no la consuma o que consuma una dosis que sea subóptima y que realmente no tenga efectos. O, por ejemplo, si estoy utilizando un antibiótico, pues que al contrario genere resistencia antibiótica en vez de ayudar a mi animal. Entonces, no soy gran partidaria de dar las dosis en el agua. Muchas Muchas gracias. gracias, doctora. Dentro de las pláticas, de las preguntas que tenemos en Facebook, nos preguntan acerca de si hay artículos donde se constatan niveles plasmáticos de AINES en águilas calvas, pero que no se demuestra su efecto. Sí, fue una de las referencias que utilicé. Si quien preguntó gusta mandarme un correo electrónico, le puedo compartir la referencia sin problema alguno o el artículo completo. Muchas gracias. También de Facebook, excelente plática, doctora. ¿Qué analgésico recomienda en casos de Amazonas con falla renal? Bueno, en pacientes con falla renal, por supuesto, vamos a considerar que el metabolismo del fármaco que voy a elegir, pues debe de ser diferente, ¿no? Es decir, uno de los que tendríamos que evitar son AINES que sean poco selectivos, que no sean selectivos a las ciclooxigenasas. Entonces, a lo mejor podría ser alguna opción de los COXIB, podría ser, pero habría que investigar un poquito más. Otra opción sería el tramadol, ¿no? Sería una opción viable. Habría que revisar un poquito la dosis. Otra opción sería la gabapentina. Yo realmente no utilizaría AINES, utilizaría más bien tramadol, gabapentina en este caso, ¿no? Habría que hacer de todas maneras, pues
pruebas, ¿no? Para ir viendo cómo va esta situación renal y saber interpretar bien, ¿no? Si realmente mi paciente es un paciente renal e incluso tratar de estadificarlo, ¿no? De ver cuál es el grado de daño que tenga mi paciente, para ver, bueno, con qué certidumbre o incertidumbre voy a trabajar. Gracias, doctora. De Zoom, Enrique Martín Hernández nos pregunta, dice, soy médico cirujano y pertenezco a ¿Qué onda, Rapaz? Centro de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Aves de Presa. Menciona el dolor e impacto en jerarquía al corte, pero aquí mi pregunta, dice, no uso contención química al hacer corte, ya que en realidad yo no detecto inquietud en el ejemplar y creo que es más riesgo realizarla solo para esta maniobra. Dice, bueno, es la pregunta que nos hace. En este caso, pues era un poco lo que decíamos, ¿no? El sesgo que puede haber según el observador, si detecta o no detecta signos de dolor, ¿no? Que se puede variar según quien lo esté evaluando. Pero bueno, por supuesto, los procedimientos que sabemos que son mutilaciones o amputaciones, pues son dolorosos y van a tener consecuencias. Una alternativa sería dar medicamento, alimento medicado, ¿no? Posteriormente o un analgésico local. Por supuesto, muchas veces no va a ser factible hacerlo, pero considerar medicación posterior al estímulo doloroso. En general, eso no se los menciona, pero cuando vamos a hacer cirugías, lo que se prefiere es hacer una analgesia preventiva, ¿no? O cuando vamos a hacer algún procedimiento que sabemos que es doloroso, entonces, pues considerar que incluso ya hay alimentos medicados, por ejemplo, para gallinas, ¿no? Hay alimentos medicados y que podrían llegar a utilizarse o buscar cómo formularlos o dar un tratamiento previo o posterior al daño, ¿no? Entonces, pero pues sí, si detectamos o no detectamos, pues tiene que ver con muchos factores, la experiencia, la empatía, qué tanto nosotros consideramos que sea un estímulo doloroso o no. Entonces, ahí hay una variedad impresionante en cuanto a cómo podemos evaluar el dolor de un animal. Muchas gracias. Pregunta de Facebook, doctora, por parte de Ramón Hernández, saludos. Para gastroenteritis, ¿qué analgésico recomiendas? Habría que ver qué tipo de gastroenteritis hay, pero bueno, estamos hablando de un dolor que podría ser somático profundo o visceral. Entonces, pues realmente podría utilizarse el que ustedes decidieran, ¿no? Más hacia opioides, por ejemplo, o gabapentina, pero habría que ver un poquito más qué más está pasando, porque siempre tenemos que considerar que en pacientes gastroentéricos pues, es probable que estén deshidratados, entonces hay que hidratar. No se van a hidratar adecuadamente si no están en una temperatura adecuada, entonces hay que mantenerlos en temperatura adecuada. No van a tener una analgesia adecuada si sus niveles de glucemia no son adecuados, entonces hay que hacer como un abordaje pues integral de nuestro paciente gastroentérico, ¿no? Por supuesto, buscar si también, pues cuál es la causa, ¿no? De esta gastroenteritis, si es viral, si es parasitaria, si estamos hablando de algo que es más mecánico o de qué tipo de problema estemos hablando para, pues por supuesto, curar de raíz y no solamente, pues el síntoma. ¿Sale? Ok, muchas gracias. Fernando Morales Campos pregunta, ¿dónde podemos revisar el tipo de diluyente a utilizar? El tipo de diluyente a utilizar para cada fármaco. Ay, muchísimas gracias por esa pregunta, Fernando. Es excelente y es un cohete. Un cohete me refiero a un problema. Realmente lo que hay que hacer es irse a los artículos de farmacia y hay que ir a buscar con qué demonios es el vehículo CBP que tiene el fármaco. Y entonces ahí buscar, ¿no? El pH que tiene, etcétera. La realidad es que muchísimas veces cuando nos acercamos a estas fórmulas magistrales, los farmacólogos que están ahí, farmacéuticos que están ahí, van a saber un poco estas características, pero la realidad es que es bien complicado encontrar justamente con qué hicieron ese vehículo CBP, ¿no? Porque no está explícito en los medicamentos. Siempre sabemos que está una tableta de 5 miligramos, ¿no? Y de las cuales el resto, la tableta pesa, no sé,
pesa 1 gramo y el resto es vehículo CBP y a veces no sé de qué se trata. Entonces, son artículos de farmacia. Muchísimas veces en donde he encontrado es en la FDA, y en algunos otros artículos donde están pasando como las partes de autorización ante pues la autoridad local, que puede ser la FDA o en México COFEPRIS, para comercializar el fármaco, y ahí tienen que poner explícitamente cuáles son los componentes de el fármaco ya completos. Pero es un cohete, la verdad es que no es nada fácil conseguirlos, me ha costado mucho trabajo. Porque justo notaba que cuando diluía el meloxicam de suspensión oral en México, en agua, pues se precipitaba y no se hacía una solución homogénea, ¿no? Entonces, es precisamente por el tipo de vehículo que tiene. Ok, gracias. También nos pregunta Fabiola Julia Estaca. Dice, doctora, buenas noches. ¿Es recomendable el uso de un nebulizador para administrar los fármacos? ¿Tiene experiencia? Sí tengo experiencia. Hay diferentes tipos de nebulizadores. Hay nebulizadores que se van a clasificar de acuerdo al tamaño de la partícula que se nebuliza, y dependiendo de la absorción del fármaco. Esto es bien interesante porque la nebulización, por ejemplo, se utiliza más en antibióticos, en antimicóticos, en aves, muchísimo, por ejemplo, en antimicóticos, es en donde hay más estudios. También hay algún par de estudios por ahí con el rofloxacina. Pero sí importa mucho el tamaño de la partícula y cuál es el tipo de metabolismo que va a sufrir el fármaco, cuál es el metabolito que es el metabolito activo del fármaco, ¿no? Porque si se requiere que pase por el ácido del estómago para llegar a ser su metabolito, pues no es la vía adecuada de administración. Pero bueno, en algunos fármacos esta nebulización se ha utilizado, y hay diferentes estudios en donde recomiendan cierto tamaño de la partícula para que realmente atraviese el alveolo, ¿no? Para que llegue a circulación general, porque si no, bueno, hay poca evidencia que haya concentraciones plasmáticas del fármaco nebulizado, ¿no? Entonces hay que acercarse a hacer una búsqueda de estos artículos en donde haya concentraciones plasmáticas después de utilizar nebulización. Muchas gracias. También nos pregunta Francisco Gómora, buenas noches, doctora, ¿qué mecanismo del dolor se puede modificar en particular en aves de combate o gallos de pelea por el alto umbral de dolor que presentan al corte de pico? No se puede modificar ninguno de los mecanismos del dolor, esos están dados por anatomía y fisiología. Y lo que les decía del umbral del dolor, pues es muy dependiente del observador. Realmente, pues es muy probable que por la finalidad zootécnica que se les ha adjudicado a estas aves se considere que no les duele cuando pues les duele, ¿no? Entonces realmente no podemos modificar nada ni del umbral del dolor ni los mecanismos del dolor, esos están dados fisiológica y anatómicamente. Muchas gracias. Y una última pregunta que tenemos de Loisa López Moreno. ¿Se recomienda analgésicos locales para intervenciones cortas y diarias, por ejemplo, curaciones profundas de heridas por pododermatitis o heridas expuestas por picaje? ¿O qué manejo del dolor recomienda en este tipo de intervenciones? Bueno, decíamos que las amidas pueden tener efectos sistémicos, ¿no? Cardiovasculares, y que las concentraciones al utilizar las tópicas pueden ser muy variables. Entonces, tienen sus limitaciones. Una de las cuestiones que se pudiera utilizar es hacer una analgesia multimodal, digamos, durante el tiempo de tratamiento, durante el tiempo de curación de la especie, sabiendo que podemos utilizar con un poquito menos de incertidumbre tramadol o gabapentina o algún otro fármaco más que AINES, ¿no? Entonces, para tratamientos de heridas, a lo mejor si es muy doloroso, sobre todo las primeras curaciones, tal vez considerar hacer algunas anestesias y bueno, y considerar como el manejo integral de la herida, ¿no? Considerar el manejo avanzado de heridas, que eso hay un montón ya, hay cursos, hay un montón escrito, ¿no? Para tratar de ver cuáles serían los abordajes que fueran menos frecuentes y más adecuados
de acuerdo a la extensión de la herida, si está contaminada, si no está contaminada, el lugar en donde está la herida, el tipo de piel que tiene el ave en esa región, si es de la podoteca, es decir, una piel escamosa o es piel del resto de su cuerpo. Entonces hay muchas cosas que considerar al respecto, pero si es sumamente doloroso el manejo de cambio de vendaje, por ejemplo, yo consideraría a lo mejor una anestesia y, por supuesto, mantener al animal con una analgesia durante todo el proceso de curación de la herida. Muchas gracias, doctora. Bueno, y ahora sí, la última. Doctora, ¿qué analgésico recomienda para dolores articulares crónicos en patos? Es todo un tema, analgesia multimodal. Habría que evaluar también estos dolores crónicos articulares, porque están dados si es una podermatitis maltratada o si se trata, por ejemplo, de artritis, porque hay diferentes cosas que se pueden hacer, ¿no? Se pueden utilizar diferentes fármacos, AINES, opiáceos o gabapentina, pero muchísimas veces es más adecuado utilizar analgesia multimodal. Hay ahí varios estudios en patos, entonces vale la pena acercarse justamente de dolor articular y no echar de lado pues todas estas otras terapias analgésicas que pueden ser adyuvantes, ¿no? Que ya sabemos que tienen mayor grado de incertidumbre, pero que pueden ayudar a la rehabilitación, porque si el dolor o la cojera es por una contractura en alguno de los músculos, pues solucionando esa contractura podría disminuir el dolor, o si utilizando diferentes sustratos que sean más amables con las patas, etcétera, pues podría ser parte del tratamiento del dolor en este tipo de animales, ¿no? Pero ahí hay varios artículos que son en patos y que hay buenos niveles plasmáticos y buen efecto analgésico. Muchas gracias, doctora. La verdad es que ha sido una plática bastante interesante. Quiero decirle que ha roto récords de audiencia, tanto en Facebook como en Zoom. Agradecerle, la verdad, a todos los profesionales que se conectaron, porque para comentarle que tenemos asistentes desde Chile, tenemos asistentes de Colombia, Bolivia, Estados Unidos, Ecuador, Perú, Paraguay, Honduras, El Salvador, y pues sin duda alguna muchos con muy buenos comentarios acerca de la gran plática que pues nos compartió, y pues no va a ser la primera vez, si usted lo permite, para invitarla en futuras ocasiones y si sus tiempos, porque sabemos que también es una persona bastante ocupada. Y pues bueno, va a agradecer por parte del equipo Zoetos el que nos haya dado este tiempo y este espacio para poder compartir un poquito de lo que es esta medicina en animales y aves, que son una peculiaridad, ¿no? Y yo creo que esto es algo muy interesante y que pues queremos abrir también ese espacio, ¿no? Para que se sumen más profesionales a compartir sus experiencias en esta área. Y pues por parte de todo el equipo de Zoetos, Mariela, Toño, Witsi, Javier, pues para nosotros es un gusto poderla tener aquí en estas pláticas. Muchísimas gracias. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por la conexión a todos y a todas. Y bueno, si hay más preguntas, por ahí está mi correo electrónico y ahorita si quieren trato de contestarlas en el chat, lo que no haya contestado. Muchísimas gracias de nuevo a todos, a todas que se hayan conectado de tantos lugares del mundo. Un privilegio. Muchas gracias, doctora. Y le dejo la palabra a Toño. Creo que tiene ahí unos comentarios antes del cierre que íbamos a hacer. Sí, Toño, ¿estás por ahí? Sí, claro que sí. Solamente en relación a las constancias, en teoría les tendrían que estar llegando antes de las 9 de la noche para todas las personas que se registraron antes de las 2 de la tarde. Las personas que se registraron después de las 2 de la tarde, que son 3 casos, por favor, denos un par de días porque ya tenemos todo organizado. Entonces, nada más sería esa la cuestión. Y si no les llegan después de las 9, por favor, mándenos un correo porque tuvimos un problema con la red. Entonces, no sé si se alcanzó a programar todos los correos. Solo eso. Muchas gracias. Bueno, pues también ya para cerrar la sesión, pues quererlos invitar. Como ustedes saben, hemos estado publicitando en nuestras redes, pues el primer Congreso de Conservación de la Biodiversidad que se va a llevar a cabo como sede en el Zoológico de Chapultepec del 21 al 23 de agosto, donde, bueno, vamos a tener ejes temáticos. Igual todavía pueden ustedes ver pues en nuestras redes sociales la información de los ponentes que vamos a tener ese
ese día y sin duda alguna pues va a ser un excelente congreso con profesionales del ramo de la conservación y pues sin duda alguna pues esperamos también la asistencia también de parte de todos ustedes que nos visiten por allá y saludarnos y sobre todo pues aprender de estos grandes ponentes que tendremos en este congreso. Por mi parte y por parte del grupo Zoetos, agradecerles su asistencia y pues estamos a la orden en nuestras redes sociales, así como en nuestros números de contacto y correos. Pues bueno, saludarlos, agradecerles a todos y que tengan todos buenas noches.